¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de House of Wit. Nos encontramos en el Cerro Barón en Valparaíso. Voy a dar una charla en el Instituto de Matemática de la Universidad Católica de Valparaíso, así que quiero invitarlos a que me acompañen. Voy a estar hablando sobre cannabis, sobre uso responsable, temas que me apasionan, así que ¡vamos! Hola chicos, les doy la bienvenida a esta charla de cannabis y consumo responsable. Primero que todo me presento, mi nombre es Noel Cáceres. Soy fundador de House of Wit, que es una empresa que se dedica a la creación de contenido digital en las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Ahí entregamos contenido acerca de cannabis, contenido informativo y educativo. Quiero agradecer al centro de alumnos por invitarme a participar de esta presentación y espero obviamente estarles aportando algo de valor el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Primero que todo, para saber en qué posición estamos, es muy importante saber de dónde venimos, saber un poquito de la historia del cannabis, así que vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de la legalidad del cannabis en Chile. Muchos de acá seguramente son usuarios de cannabis, por algo están acá. Entonces, es muy importante que sepamos en qué terreno estamos pisando, ¿cierto? ¿Cuántos de acá cultivan, por ejemplo? Ninguno. Tenemos algunos autocultivadores, entonces también es importante que sepamos en qué terreno nos estamos moviendo. Vamos a hablar acerca de los efectos positivos como también negativos que tiene utilizar esta planta. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, el yin y el yang, absolutamente. Entonces, queremos estar aportando también en ese sentido, viendo de qué forma podemos sacarle los mayores beneficios a esta planta. Y finalizando con el tema de consumo responsable, que es aquel tema que mayormente quiero dar énfasis porque estamos hablando que somos todos jóvenes, entonces a veces se nos puede pasar la mano, podemos estar ahí en un consumo que quizás no sea tan adecuado para nuestra vida y que puede interferir también en el normal desarrollo de nuestras actividades como estudiantes, como trabajadores, etc. Como les comenté, creamos contenido en las redes sociales, subimos información acerca de las distintas aristas que comprende el mundo del cannabis, pasando por el cultivo, el consumo responsable, hablando de los diferentes métodos, cultura canábica, etc. Ese es nuestro Instagram para que nos sigan, para que vean información ahí acerca de este tema. Tenemos un canal de YouTube también donde todas aquellas personas que les gusta aprender más a través de los videos pueden encontrar material también. Un video que me gustaría destacar es este del Día Mundial de la Marihuana, que lo conecto con parte de nuestro trabajo. Nosotros realizamos uno de los eventos más importantes que se hace en Chile para celebrar el Día Mundial de la Marihuana, que es el 4/20, el 20 de abril. Y lo hacemos acá en la Intendencia de Valparaíso. No sé si es que alguno de ustedes habrá ido, San Martín, ahí el chiquillo fuera. Si no han ido, el próximo año pueden ir, cae día domingo, así que no hay ninguna excusa. Y pueden aparecer ahí también en el mal día. El último video que subimos hablé de microdosis, que es un tema que vamos a hablar al final de esta presentación. También para aquellas personas que prefieran aprender leyendo, tenemos un blog donde pueden encontrar información acerca del uso medicinal, cultura canábica, consumo responsable, y aquellas personas que quieren cultivar pueden descargar libros gratuitos para que aprendan. ¿Y con qué finalidad lo hacemos? Con la finalidad de que las personas intenten dejar de acceder a terceras personas para conseguir aquellas flores que están utilizando. Y por supuesto, para saber aquello que están consumiendo, porque cuando vamos y compramos en el mercado negro, muchas veces no sabemos qué estamos consumiendo, no sabemos la variedad, no sabemos si tiene hongo, etc. Entonces también tenemos ese tipo de contenido disponible para la comunidad. Les comenté que era muy importante saber un poco de historia acerca de esta planta y quiero partir con un estudio que salió recientemente, en el cual se destina como lugar probable del origen de esta planta en la meseta tibetana, que es un territorio que comprende países como China, Nepal, India, Bután. Y este lugar es el cual, o es en donde se sitúa el origen de la planta, donde empezó a crecer. Muy diferente a la época cuando se empezó a consumir, que es lo que viene en la diapositiva posterior. A través de diferentes
software estadístico y también recolectando polen fosilizado, se puede determinar que en esta zona probablemente se empezaron a reproducir las primeras plantitas. En cuanto al consumo, a todo esto, la imagen anterior estábamos hablando de hace 19,6 millones de años aproximadamente, hace mucho tiempo. Pero el consumo es un poco más reciente, entre comillas, un poco más reciente, que es 2500 años atrás en China, cerca de la frontera de Pakistán, se encontraron también tumbas de personas que utilizaban cannabis con distintos tipos de fines, como puede ser el tema de rituales, también de ceremonias fúnebres, etc. Ahí también se han encontrado hallazgos muy interesantes y toda esta información mayoritariamente está surgiendo en esta época, y esto se debe a que cada vez hay mayor interés respecto al tema de la planta, cada vez se está investigando más y cada vez está surgiendo más información al respecto. Hablamos de que el cannabis se utiliza hace muchos años, ya sea con fines espirituales, temas de rituales, medicinales, etc., pero también tiene una gran importancia en nuestra civilización, sobre todo en el tema industrial. Muchos de los barcos que llegaron a América venían, sus cuerdas, sus velas eran hechas con caña, entonces tiene un potencial industrial bastante interesante que lamentablemente se escondió por mucho tiempo por un tema de intereses, el prohibicionismo, que es el tema que vamos a hablar más adelante. Disculpa, ¿cómo vas a hacer la charla? Al final había pensado que podríamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Ya. Si es que les parece. Disculpa. Pueden ir anotándolas y después vamos resolviendo. Chile, en cuanto al tema del cáñamo industrial, tuvo una posición bastante importante, y sobre todo en esta zona del país, la zona central. Estamos hablando de lo que es San Felipe, los Andes, una zona donde se cultivaba mucho cáñamo, y de hecho Chile se transformó en una potencia cañamera a nivel mundial. Esto se da en la época de la conquista, o sea, cuando llegan las semillas, cuando se empieza a cultivar el cáñamo en esta zona, es en la época de la conquista. Esto es a principios de 1900, cuando ya se empezó a industrializar el tema acá en Chile. Luego esto ya se prohibió y eso desapareció, y nadie reconoció aquellas cosas positivas que tenía el uso del cáñamo industrialmente, la generación de trabajo, etc. ¿Cuándo parte la prohibición? Muchos relacionamos la prohibición con Estados Unidos, pero la verdad esto parte con los británicos. Los británicos en sus colonias en la India empezaron con el tema de la prohibición. En la India, la marihuana, el cannabis, crecía como mala hierba, como weed, literalmente. En todas partes crecía naturalmente mucha planta, y la gente empezó a utilizar tanto las semillas como también la planta para realizar diferentes preparaciones, para comerla, para tomarla en infusiones como el pan, que es una bebida que actualmente incluso se toma en la India, a pesar de que en la India es ilegal todo el tema de la marihuana, pero el pan es una bebida tan importante en la cultura de la India que se permite y se tolera hasta el día de hoy, imagínense. Entonces, cuando los británicos vieron que no estaban ganando ni un peso con el tema del cannabis en la India y con el desarrollo de esto, lo primero que hicieron fue generar impuestos, argumentando que la gente se volvía un poco loca, que la gente o que el cannabis impactaba de forma negativa en la sociedad. En 1894 se hace este reporte de Indian Hemp Drugs Commission Report. Profesionales indios y británicos hacen una investigación para ver el impacto del cannabis en la sociedad, y determinan que en verdad no hay ningún impacto mayor en el comportamiento de la gente ni en el desarrollo de su libre vida. Sin embargo, este reporte se guarda bajo llave y los británicos empiezan a prohibir, empiezan a perseguir a todas aquellas personas que desarrollaban actividades ligadas al tema del cannabis. Estados Unidos es un país muy importante a la hora de hablar del prohibicionismo. De acá se expande para todo el mundo, de acá se expanden las políticas prohibicionistas a todo el mundo. ¿Y cómo llega el cannabis a Estados Unidos? A través de los mexicanos. Hablamos que los españoles traen las semillas de cáñamo, traen el tema de las plantas y empiezan a cultivar acá en América.
Y en México, como hay una zona geográfica bastante interesante para el cultivo de este tipo de plantas, se empieza a cosechar, a cultivar mucha marihuana, mucha buena marihuana, y posteriormente los emigrantes que van a Estados Unidos llevan consigo semillas, llevan consigo flores, y ahí empieza todo el problema con los estadounidenses, porque ven también que sus mujeres blancas pueden ser susceptibles de juntarse con personas que tuviesen cannabis o empezar a relacionarse, etc. Entonces toman una postura de temor y empiezan a infundir ese temor en la sociedad, en la población, y empiezan a hablar acerca de todas las cosas negativas que puede provocar el cannabis, y empiezan a relacionar aquellos delitos que cometen algunos mexicanos allá, los empiezan a relacionar con el cultivo o con el consumo de cannabis. Entonces ahí hacen ese nexo, lamentablemente, para prohibir. En 1907 se categoriza el cannabis como sustancia peligrosa y adictiva. Hoy todos sabemos ya que eso es absolutamente ilógico. 30 años después se hace la ley de tasación de la marihuana y empiezan las primeras penas por comercialización y por posesión de esta planta. En el 51 se iguala al nivel de la heroína y la cocaína, o sea, como droga dura. Eso es ilógico ya ahora, en 2019, hablar de que la marihuana está al nivel de la heroína y la cocaína es ilógico, pero hace algún tiempo Piñera salió en cadena nacional y mezclaba en el mismo saco a la marihuana, la pastilla, la cocaína. Entonces siguen en el discurso político. En el 61, ya esto cuando se expande, se firma la Convención Única de Estupefacientes en la ONU. En la ONU agrupa distintos países y ahí se proponen distintos tipos de políticas públicas para que se apliquen en los distintos países. Entonces, cuando se firma esto, ya se expande la prohibición a todos los países que comprenden la ONU, y ahí empieza todo el tema de la persecución y criminalización de los usuarios y cultivadores de esta planta. En 1970 se crea la DEA, que es un organismo que persigue todos los crímenes o delitos relacionados con el tema de las drogas. En el 71 Nixon establece que el tema de las drogas es el problema más importante de Estados Unidos en esa época. Y algo muy importante que me parece interesante mencionar es el gasto presupuestal de la persecución en contra de personas relacionadas con delitos de droga entre el 69 y el 2003. Imagínense, el 69 se gastaba 65 millones de dólares en todos estos temas. El 2003, 19 billones de dólares en temas relacionados con drogas. Entonces vemos que hay un gasto público que sale de todos los bolsillos de los contribuyentes, acá en Chile también, para perseguir todo esto, con el fin de reducir el consumo, con el fin de disminuir todo el tema del tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este dinero se gasta en hacer andar la maquinaria que pone en práctica toda esta persecución. Estamos hablando de jueces, estamos hablando de tecnología para hacer espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, entonces hay un flujo de dinero tremendo, imagínense, entre 65 y 19 billones. En tan poco tiempo se mueve mucho dinero. Mucha gente está ganando dinero, obviamente, porque ese dinero se va a empresas que se dedican a investigar, a la DEA, etc. Interesante. ¿En qué se gasta? En persecución. La parte azul señala eso. En lo que menos se gasta es en tratamiento y en prevención, cuando lo que debería abarcar más espacio en esa imagen es eso mismo, la prevención y el tratamiento de los usuarios, porque se está buscando con esto, yo creo, es que las personas disminuyan su consumo, es que las personas dejen de consumir drogas, etc. El resultado de toda esta política de persecución es que en el 2017 1,5 millones de arrestos era por drogas, el 80% era por posesión, solamente por andar trayendo drogas, independiente de la droga que sea, por andar trayendo drogas que te metan a la cárcel, a gastar recursos públicos, que te mantengan, que te den comida en una cárcel, etc.
Esa es lo que está el resultado de esta política de persecución, de esta política de prohibicionismo. Vemos que obviamente no ha funcionado porque lo vemos hoy en día en los cárteles en México, cada vez se hacen más poderosos, cada vez hay más tráfico de drogas, cada vez la gente está consumiendo más cannabis en el mundo, en Chile, etcétera, se lo voy a hablar más adelante. Pero no ha funcionado. Y la gente y el dinero del Estado, que en verdad no es del Estado, que es de todos nosotros, va a dar a esa persecución ilógica. ¿Qué pasa en Chile con la ley 20.000? La ley 20.000 también viene de la mano de todas estas leyes impulsadas o políticas impulsadas desde Estados Unidos, y la ley 20.000 por mucho tiempo castigaba y perseguía a personas que cultivaban, que consumían, etc. Pero el último tiempo, y de hecho por eso estoy acá libremente hablando, el último tiempo ha habido un cambio, y este cambio no ha venido por parte de los políticos, no ha venido por parte de ese tipo de autoridades, sino que ha venido por el lado del ente judicial. Los jueces han fallado ya en innumerables ocasiones a favor de cultivadores que autocultivan para su uso personal. Hoy en día en Chile se está cultivando mucho cannabis. Acá los jóvenes consumimos libremente. Pueden ver que el desarrollo industrial también de este tema en Chile está avanzando muchísimo. Chile es uno de los primeros países en América Latina en temas de desarrollo industrial del cannabis, en temas de consumo, lamentablemente, etc. Entonces, hoy en día estamos viviendo una realidad totalmente diferente a la de hace 10 años. Si cultivamos, no nos vamos a ir presos, no vamos a ser condenados por autocultivar nuestras plantas para nuestro propio consumo. No vamos a pagar multa ni nada por el estilo. Pero lo que sigue pasando es que sigue habiendo una persecución de aquellas personas que cultivan, pero aquellas personas les quitan sus plantas, los ponen a disposición de los tribunales, y los tribunales finalmente interpretan esta ley y ven que las personas no cometen delito porque no están traficando. La ley 20.000 lo que persigue es el tráfico de drogas. Entonces, hoy en día en Chile podemos cultivar relativamente tranquilo, y lo vemos en la práctica. Mucha gente está fumando en todas partes, está consumiendo, etc. Entonces, hemos avanzado desde el punto de vista legal. En los tribunales hemos ganado, en los tribunales hemos avanzado. De hecho, les cuento una anécdota. Nosotros hace algún tiempo entrevistamos a un cultivador, una persona que había sido detenida por cultivar 6 plantas. La PDI entró a su casa por la reja, se subieron, echaron abajo la puerta, le vieron los indoors, tenía 2 indoors, le quitaron las plantas, lo pusieron a disposición del tribunal. El tribunal comenzó una investigación que duró 1 año. O sea, durante 1 año se gastó dinero en personas que investigaran, en jueces, en defensores públicos que defendían a este chico, y por supuesto en toda la policía que hizo todo el procedimiento, etcétera, etcétera. La policía llegó a su casa por una llamada anónima. Pero ahí vemos cómo funciona en la práctica la ley. A una persona le quitan 6 plantas y después la dejan libre. Después de ese año de investigación, a Cristian, que lo nombro abiertamente porque él siempre quiso ser transparente con todo, a Cristian no le hicieron nada, no tuvo que pagar ni un peso por ni multa, nada. Absolutamente libre porque no estaba cometiendo ningún delito. La justicia no pudo comprobar que él vendía. Si la justicia hubiese comprobado a través de llamadas telefónicas, a través de videos que grabaran a gente yendo a su casa a comprar hierba, etc., ahí hubiese sido otro tema. Pero él estaba autocultivando para su uso personal, y más allá de la experiencia negativa, obviamente que pudo tener traumática, que entre la policía a tu casa y te trate como un delincuente, no es agradable. Aparte él estaba estudiando en la universidad, nombraron el lugar donde vivía, no nombraron su nombre, pero nombraron el lugar donde vivía, etc. Entonces es un hecho bastante traumático. No es agradable, yo creo que nadie querría que le pasara algo así. Hoy también, en el ámbito de la ley, se ha avanzado. Hay un proyecto que se llama Ley Cultivo Seguro, no sé si ustedes lo habrán escuchado, que es un proyecto de ley que busca que aquellas personas que cuenten con receta médica puedan justificar de esa manera su cultivo de cannabis. Esta ley se encuentra aún en tramitación en la Cámara del Senado. Falta el último trámite, que es que la Cámara del Senado la apruebe.
Y cuando se apruebe, si es que se aprueba, aquellas personas que cuenten con una receta médica pueden estar más tranquilas en sus hogares, porque si la policía viene, uno le puede decir, mira, tengo una receta médica. Y la policía no va a poder entrar al domicilio, no va a poder quitarle las plantas, sí va a poder investigar, obviamente. Pero eso es diferente a que vengan y te quiten las plantas. Pero yo también quiero hacerles aquí una pequeña pregunta para que quizás la podamos discutir más adelante, y es, ¿un papel hace realmente la diferencia entre un traficante y una persona común y corriente que cultiva? Es un papel solamente. Entonces, vemos que igual sigue incompleto. Obviamente es un avance para aquellas personas que autocultivan con fines medicinales, como vemos acá, pero sin embargo hay todo otro espectro de usuarios que quedamos ahí a la deriva. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen dinero para pagar una consulta privada a un médico para que les prescriba cannabis? ¿Van a ser más delincuentes ellos que aquella persona que tenga una receta? Esa pregunta ahí se la dejo por bien. La gente ha consumido drogas en general desde el inicio de la civilización. Lo estamos haciendo ahora, lo vamos a seguir haciendo hasta que yo no esté acá en esta tierra, hasta que todos ustedes no estén acá, hasta siempre. La gente va a consumir drogas siempre, eso es un hecho. Acá hay un gráfico del Senda, el color azul refleja el aumento de las personas que señalan que han utilizado cannabis al menos una vez durante su vida. El color rojo, aquellas personas que señalan haber consumido cannabis una vez al año, y el color gris, aquellas personas que señalan que han consumido el último mes. Seguramente ustedes van a estar por acá. El tema es que simplemente refleja de que hay un aumento constante del consumo de cannabis y de drogas en general. Lamentablemente, Chile, digo lamentablemente porque no tenemos que sentirnos orgullosos de ser los primeros en Latinoamérica en consumo de cannabis, y no solamente de cannabis, sino que de otras sustancias como cocaína y alcohol. O sea, eso refleja que nuestra sociedad está consumiendo y consume aún más, y que las políticas no están funcionando. Tenemos esta problemática, obviamente una problemática social. Nadie quiere que su población consuma altos niveles de drogas, pero vemos que los políticos han ocupado solamente una estrategia, que es la de perseguir, la de meterle miedo a las personas, la de criminalizar, y han gastado todos nuestros recursos, porque todos pagamos impuestos con todas las cosas que compramos, y esos recursos van a dar en criminalizar, perseguir a las personas, cuando la estrategia debería ser otra, y es educar. Esa es la estrategia. Nosotros, ¿por qué empezamos con House of Weed? Porque vimos una necesidad de información respecto a este tema. Quien debería informar sobre estos temas quizás no deberíamos ser nosotros, quizás debería ser un ente del Estado, quizás el Senda, pero no sé si se acuerdan de los crack. Los crack, no sé si se acuerdan de esas campañas que salían en la televisión, que hacían ver a los usuarios de cannabis como gente tonta, gente que no podía cocinar, etc. Todos esos comerciales se financiaban con plata nuestra para educar, entre comillas, de esa forma, que es meter miedo, cuando la perspectiva debería ser otra, mostrar aquellas cosas positivas como negativas, darle herramientas a las personas para que puedan tomar sus decisiones. Todos somos libres y todos vamos a tomar la decisión si usar o no usar la planta o cualquier sustancia, pero mientras más informados estemos, mejores decisiones podremos tomar, ¿sí o no? ¿Es posible llevar un consumo responsable? Absolutamente, y es el tema que vamos a tratar en esta última parte de la presentación. Acá les mostramos algunas imágenes que nosotros desarrollamos en House of Weed. Siempre intentamos poner la fuente o al pie de la foto o al pie del texto que publicamos. Por ejemplo, esa que dicen adultos, el cannabis no mata neuronas ni disminuye el coeficiente intelectual. Siempre nos decían que el cannabis mataba neuronas, que nos ponía tontos, etc. Y hay estudios científicos que desmienten todos esos mitos, y como es hay un montón de otros mitos, como que el cannabis te lleva al consumo de otras drogas, como que eso es necesariamente así.
que el cannabis causa esquizofrenia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Esa relación causal de cannabis te va a convertir en esquizofrénico. Eso no es cierto. Sí puede ocurrir que aquellas personas que tengan predisposición genética a enfermedades mentales como la esquizofrenia puedan sufrir consecuencias negativas por el uso del cannabis, pero eso es una parte de la población, eso es un tipo de personas, etc. Pero ese tipo de personas también pueden sufrir cosas negativas si es que utilizan alcohol, si es que utilizan otras drogas. Pero en los medios, lo que siempre hemos visto en los medios, en TVN, etc., en los medios tradicionales, es este link que se hace entre el cannabis y la esquizofrenia, entre el cannabis y la pérdida de neuronas, etcétera, etcétera. Hoy en día la ciencia nos demuestra cosas diferentes y el conocimiento está surgiendo día a día porque a medida que se liberaliza el cannabis en todo el mundo, las universidades están investigando más, hay más recursos para desarrollar este tipo de investigaciones, hay mayor interés porque también se está haciendo muy atractivo este tema porque hay bastantes beneficios y cosas interesantes que puede entregarnos la planta a la humanidad. Hablemos de lo bueno y lo malo. Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Podemos obtener cosas positivas de la planta, obviamente, si es que la sabemos utilizar. Podemos mejorar nuestro ánimo, conciliar el sueño, nos puede hacer reír y algo muy importante para las personas que sufren constantemente estrés. Estamos viendo que el contexto de esta presentación es que todos ustedes están en paro por temas mentales, de salud mental, etc. La planta nos puede hacer reír, hacernos desestresar, etc. Nos puede aliviar de dolores, aumentar el apetito, tratar los síntomas de un montón de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo malo, cuando viene lo malo, es cuando abusamos en el consumo y cuando tampoco sabemos cuándo utilizar, cuando nos falta información. Les hablaba de que la mejor forma de poder tomar buenas decisiones es poder contar con información. No es recomendable utilizar cannabis antes de los 23 años. A los 23 años el cerebro ya está desarrollado. Entonces, un consumo a temprana edad no es recomendable. Seguramente todo acá, o la mayoría quizás no tiene ni siquiera 23 años, o quizás partió consumiendo a temprana edad, y mi ejemplo personal es el mismo. Mi utilización de cannabis partió en mi adolescencia. Yo en esa época no tenía idea de lo que era cannabis. En esa época los primeros caños que me fumé fueron de paraguas. Seguramente ustedes ni conocen el paraguas, porque son mucho más jóvenes que yo. Pero si en esa época hubiese sabido, quizás las decisiones que hubiese tomado hubiesen sido diferentes, ¿sí o no? Yo antes pensaba que el paraguas era cannabis, cuando era las primeras veces que fumé. Nada más alejado de la realidad. ¿Y por qué? Porque no había disponibilidad de información, no contábamos en esa época quizás con las redes sociales, la información hoy en día se ha democratizado, todos tenemos acceso a la información. En mi época de estudiante en el colegio nunca fueron a darme una charla acerca del uso de drogas, como tampoco nunca me fueron a dar una charla de sexualidad. Y tengo muchas compañeras que quizás quedaron embarazadas por falta de información. Y eso se da por una tarea, un rol del Estado que debería ser el de educar. Pero lamentablemente, con un Estado conservador, el cual ni siquiera por mucho tiempo quería hablar de preservativos o entregarlos libremente, la gente se embarazaba a temprana edad. Por dar un link, sé que no tiene nada que ver quizás con esto, pero estoy hablando de la información y el rol del Estado. No se debería usar cannabis durante el embarazo y la lactancia. Si alguna de las presentes acá está en alguna de esas situaciones, no se debería utilizar porque no hay información concreta, concluyente de que realmente el cannabis no va a afectar al feto y que no les va a hacer ningún daño a la criatura que viene en camino. Se puede provocar o producir un abuso y una dependencia psicológica de la planta, absolutamente, cuando empezamos a abusar, cuando empezamos a usar crónicamente, todos los días, a todas horas cannabis, pasa. Quizás acá a ninguno le ha pasado, pero pasa, es así. Pueden aparecer síndromes como hiperémesis cannabinoide, no sé si lo habrán escuchado. Ese síndrome está apareciendo sobre todo en Estados Unidos, en aquellos países, en aquellos estados donde se ha legalizado el uso recreacional y en donde se han popularizado los extractos,
como el rosin, el BHO, que son extractos que contienen una alta concentración de cannabinoides. Por ejemplo, en Colorado, en los últimos años se ha duplicado la asistencia a urgencias por presentar este síndrome. ¿Y en qué consiste este síndrome? Son vómitos incontrolables con dolor agudo de estómago, un dolor muy fuerte que describen como infernal, y eso se debe a que hay un desequilibrio en el sistema endocannabinoide que todos tenemos. Todos tenemos un sistema endocannabinoide. Cuando se desequilibra y hay un exceso de THC, puede aparecer este síndrome de hiperémesis cannabinoide. Es algo que tenemos que tomar en consideración porque la legalización está como dominó. Cada vez más estados están legalizando en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos se legalice, después se va a legalizar en todas partes, porque todos seguimos la música que nos pone Estados Unidos, obviamente. Pasó lo mismo con el tema de la prohibición, lo mismo va a pasar ahora con la legalización. Como están viendo dinerito, obviamente van a empezar a promover los negocios y van a empezar a liberalizar todo. Pero pueden ocurrir esas cosas. Síndrome amotivacional, obviamente si utilizamos mucho cannabis podemos sentirnos menos motivados, puede costar más disfrutar ciertas cosas que antes disfrutábamos. Seguramente muchos de ustedes dicen, ya, no sé, por ejemplo, voy a hacer cierta actividad, mejor no fue un cañito, quizás como más entretenido, voy a barrer el patio, un cañito quizás me... ¿Me ha pasado? Porque a mí me ha pasado, ¿Qué pasa? Que si esa persona... Si pasa. También puede provocar ansiedad y paranoia, y eso que también podemos decir de que el cannabis puede ayudar a combatir la ansiedad, pero si utilizamos demasiado THC puede provocar el efecto contrario, darnos más ansiedad, darnos paranoia. ¿Cuántos de ustedes han sentido un poco de paranoia en algún momento cuando han fumado? Seguramente muchos, porque yo también lo he sentido, me he sentido así, sobre todo las primeras veces cuando quizás no tenía tanta tolerancia, utilizaba mucho cannabis o era muy fuerte, te puede dar un poco de ansiedad, paranoia. Son cosas negativas que te puede dar. ¿Qué pasa con la combinación con otras drogas? ¿A cuántos de acá le ha dado una pálida, por ejemplo? A nadie, pues. A mí la pálida es por un exceso también de cannabis, de consumir cannabis, y también la interacción con otras drogas es importante. Cuando bebemos alcohol se puede duplicar el efecto del cannabis en nuestro organismo, del THC en nuestro organismo, podemos tener malos viajes, realmente. Pero esta información no está tan disponible para toda la sociedad, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes le ha llegado información en algún momento de cómo abordar una pálida? Uno piensa a veces, me voy a morir porque me está dando la pálida, no lo puedo controlar. Pero en verdad, si alguien en el colegio me hubiese dicho, una autoridad, chiquillos, si es que en algún momento le da una pálida, tomen agüita, tomen algo dulce, pónganse en un lugar tranquilo, etc., quizás podríamos haber reducido nuestro riesgo al tener esa información. Esa información nadie nos las ha entregado. Tenemos que auditar nuestro consumo de cannabis, absolutamente. A todo esto, todas estas imágenes las pueden encontrar en nuestras redes sociales, esto ya lo hemos subido. Y tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sienten que necesitan mayores cantidades para obtener el mismo efecto? O sea, fumar más para quedar más volado. Eso se llama tolerancia. Eso pasa porque hay un acostumbramiento al cannabis y necesitamos cada vez más cantidades. ¿Cuántos de ustedes quizás en algún momento han sentido que su uso es un poco compulsivo? Que fuman quizás en cualquier momento, que lo hacen así casi sin pensarlo, ya puedan enrolar, no se dan ni cuenta y ya están enrolando. ¿Cuántos de ustedes han intentado quizás decir, esta semana tengo que estudiar, voy a dejar de fumar, y después llega la noche ya para relajarme y dormir tranquilo, para mañana amanecer mejor y estudiar mejor? Intentos fallidos. Uno dice, ya, voy a dejar de fumar, pero sigue fumando. Entonces tenemos que tomar conciencia de esas conductas que estamos tomando, que estamos llevando a cabo. La abstinencia. ¿Se han sentido irritados en algún momento por no fumar? ¿Han sentido algunos síntomas, como por ejemplo falta de apetito, somnolencia, ansiedad, quizás incluso cuando han dejado de utilizar sus flores? Tenemos que darnos cuenta de que
Si hemos utilizado cannabis por un periodo prolongado de tiempo y dejamos abruptamente de usar nuestras flores, podemos sentir alguno de esos síntomas. Esto es pasajero, no les va a durar un mes ni nada, quizá una semana, pero es algo que puede ocurrir. Por eso que es muy importante que nosotros como usuarios podamos analizar cómo estamos utilizando nuestras flores. Si estamos realmente utilizándolas en todo momento. Hay personas que a veces se levantan fumando un cañito, luego a mitad del día, luego después del almuerzo, luego para la 11, luego para dormir bien y fuman durante todo el día. Quizás no hay un caso específico de algunos de ustedes, pero es algo que pasa. Es algo que pasa, se puede generar un abuso. Nosotros estamos en las redes sociales, constantemente nos llegan DM, muchos, de gente que nos dice cómo controlar esto, o que nos cuentan su experiencia, etc. Nosotros vemos qué pasa. Sería interesante que las personas que están acá pudiesen llevar un autorregistro de su consumo. Cuando notamos, tomamos más conciencia de aquello que hacemos, de aquellas conductas que realizamos, etc. Porque, por ejemplo, si yo hoy día empiezo a pensar, la semana pasada fumé 3 cañitos, la antepasada, no podemos llevar un registro tan exhaustivo, pero, por ejemplo, si tenemos un cuaderno en el cual ponemos, ya esta semana, por ejemplo, si acá compran, si tienen que acceder a terceras personas para abastecerse de cannabis, si ponen ya, esta semana compré 2 G, después la próxima semana, esta semana compré 3 G, y ahí van teniendo una noción de cómo va siendo su consumo, cómo lo van llevando. Pueden anotar ahí cómo se han sentido cuando han utilizado cannabis, por ejemplo, periodos de pruebas que muchas veces la gente deja de utilizar. Ver cómo se sienten después de hacer ese parón para estudiar. Quizás se sienten más irritables, quizás sienten ese tipo de cosas. Es súper importante que podamos analizar cómo nos sentimos después de usar cannabis, cómo nos sentimos con la utilización de nuestras flores. Así vamos a poder tener información en nuestro cuadernito de realmente si estamos haciendo las cosas bien, más o menos, o diseñadamente mal. Hay un tema súper interesante que son las microdosis, no sé si ustedes lo han experimentado. Vean la diferencia entre este y este. Hay bastante diferencia, pero sin embargo, quizás con este podríamos tener mayores beneficios que fumando este. Absolutamente. Este quizás para una persona que ha generado demasiada tolerancia le va a andar bien y quizás le falta incluso. Pero cuando vemos que hay tolerancias, vemos que también hay un consumo que quizás no ha sido el adecuado, que quizás no ha sido incorrecto. Entonces podemos utilizar pequeñas cantidades que nos otorguen ese efecto que andamos deseando. Muchas veces echamos humo por echar humo. Ya no sé cuántos de ustedes se han sentido ya elevados, pero siguen fumando, o están entre amigos y pasa, ya bueno, otra por si acaso. Y nos podemos sentir un poquito más. Pero cuando nos sentimos ya elevados, quizás es el momento de parar. Y ahí es cuando vamos a sentir los efectos positivos que puede tener la planta. Pero por el contrario, si estamos siempre fumando grandes cantidades, nos pueden aparecer los síntomas que antes les mencioné, como ansiedad. Nos podemos empezar a sentirnos mal por la utilización de esta planta y sobre todo generar tolerancia. Yo creo que nadie quiere generar tolerancia, menos estudiantes que tienen que comprar WIC, porque va a implicar mayores recursos para abastecerse, para poder consumir. ¿Cómo encontramos la microdosis? ¿Cómo saber cuánto realmente podemos utilizar y con cuánto nos vamos a sentir bien, etcétera? Hay un protocolo que dura 6 días que creó una organización que se llama Heller en Estados Unidos, en manos del doctor Dustin Zuller, y que tiene la finalidad de hacernos más sensitivos a los cannabinoides. El THC, por un lado, puede aportar a hacernos más receptivos, como también puede bloquear nuestros receptores internos de cannabinoides. Entonces, este protocolo que dura 6 días tiene ese objetivo, hacernos más sensitivos e intentar encontrar la microdosis que necesitamos para poder llevar un consumo adecuado. Esta microdosis, ¿en qué consiste? En una abstinencia de 48 horas de partida. Después de esta abstinencia, el día 3, 4 y 5, damos una caladita a un caño, ojalá que pudiese hacerse con un vaporizador o una pipa, porque podemos saber
Ya, ¿cuánto le echamos al vapo? 0,2, 0,3, podemos medir más aquello que estamos utilizando. En un cambio es más difícil, pero se puede hacer igual. Dar una calada y esperar 5 minutos. Esperamos 5 minutos. Si sentimos algo después de esos 5 minutos, paramos de utilizar durante ese día. Si es que no sentimos nada, y estoy hablando de sentir algo mínimo, si estamos buscando hacernos más sensibles. No estamos buscando así quedar súper elevados, un tremendo viaje, hacernos más sensibles. Entonces, esperamos 5 minutos, si sentimos algo, paramos el consumo. Si no, lo volvemos a repetir con un máximo de 3 veces. Esto el día 3, 4 y 5. El día 6 ya repetimos el proceso hasta lograr el efecto que andamos buscando. Entonces, si son 4 caladas, 4 veces vaporizando, las que sean necesarias, vamos a poder saber cuál es nuestra microdosis. Por ejemplo, si es que estamos en un vaporizador y lo cargamos 2 o 3 veces y el vaporizador tiene una carga de 0,2 G, sabemos que 0,6 quizás nuestra microdosis para sentirnos bien. Cada persona es diferente, cada persona tiene un sistema endocannabinoide diferente, todos los seres humanos somos diferentes, respondemos diferente al consumo de esta planta. Entonces, con este protocolo yo lo he puesto en práctica, me ha ayudado muchísimo y los insto a ustedes a que lo pongan en práctica. Si es que les da pereza hacer estos 6 días, no, quizá lo pueden dejar de lado, pero simplemente en vez de fumarse un caño entero, fúmense un cuarto, un tercio y vayan reduciendo sus dosis sin la necesidad de fumarse ese tremendo caño que les mostré ahí, que muchas veces la gente por tirar humo fuma cuando ya ha encontrado el efecto que anda buscando. Hay distintos métodos de consumo, algunos más saludables que otros. Yo creo que el menos saludable acá todos concordamos con que es la combustión. De partida de ahí no aprovechamos los cannabinoides de la planta. Muchos se queman con la alta temperatura de la combustión, otros se quedan en el aire. Entonces ese método es ineficiente y aparte es más dañino para nuestro organismo. Echarle humo a nuestro organismo, a nuestros pulmones, nunca es bueno. Yo creo que lo mejor, en mi opinión, es el uso de tinturas, de aceite, es una mejor forma de dosificar, o también la utilización de vaporizadores, porque la weed, el cannabis, no se calienta a una tan elevada temperatura como el tema de la combustión. También tenemos el comer comestibles de cannabis. El tema con los comestibles es que es difícil de dosificar, porque no sabemos realmente ese brownie cuántos miligramos de THC tiene. Si es que alguno de ustedes le ha dado alguna pálida, quizás podría ser por haber consumido comestible. En mi caso personal me ha pasado con leche. ¿Por qué? Porque no tengo idea qué cantidad de cannabinoides tiene eso. Como demora el efecto, después pasa media hora y dice, no me ha hecho nada, está otro. Pasa absolutamente. Entonces es difícil de dosificar. Y también tenemos este tipo de extracciones que es, en el caso de esta foto, es BHO, butan hash oil, que ya concentran mayores cannabinoides y también obviamente siempre hay que irse piano porque es fuerte, el rosin también es fuerte, etc. Pero hay distintos métodos de consumo, no necesariamente siempre tenemos que fumar, sino que podemos experimentar con otro tipo de consumo, con formas de consumo. Por último, tenemos que preguntarnos qué estamos fumando. Quizás es que compran en el mercado negro se habrán encontrado con una bolsita como esta, llena de moho. Y eso pasa porque estamos accediendo a esa red del narcotráfico. Las personas que venden weed lo único que quieren es sacar mayor margen, plata, que las plantas estén rápido, cultivar con fertilizantes minerales, etc. No hacerle buen lavado de raíz, etcétera. Pueden encontrarse con flores, con bichos, con mohos, cosas que realmente les puede hacer mal. Entonces, si ustedes, que seguramente muchos deben comprar, es muy importante que vean a aquellos que están comprando, si es que tienen una lupa, pueden mirar con una lupa, saber lo que están consumiendo. ¿Sí? Es súper importante que intentemos analizar aquello que estamos consumiendo. De esa forma podemos hacer una idea de lo que vamos a obtener, el resultado que vamos a obtener.
ojalá todas fuesen flores hermosas como esa Master Puch por Buga Puch que ven allá. Miren qué bonito color, miren los pistilos, pero eso no se encuentra en el mercado, eso se encuentra en el autocultivo. Cuando cultivamos podemos llegar a obtener flores como esa y dejar de consumir esa basura que se ve acá. Así que de eso se trataba la presentación, chiquillos. Espero que hayan podido sacar algo de estas palabras que he podido expresarles el día de hoy. Espero que les haya servido. Así que agradezco a nuestro alumno, agradezco a Martín también que se contactó con nosotros. Y finalmente les quiero preguntar si es que tienen alguna pregunta o si quieren generar alguna conversación. Acá estamos para servir. Dígame. Bueno, primero te quería dar las gracias, súper interesante, así como que nunca tuve la instancia para informarme sobre este tema. Muchas gracias, bastante charla. Cuando te interrumpí, era sobre los inicios del cannabis. Mi pregunta era cómo se consumía. Ya, mira. De partida, esta Science Advance publicó hace poquito este último descubrimiento, y en esa época no habían pipas, no había tanto acceso a herramientas como hoy en día, no había bong ni nada por el estilo. En esa época, como eran rituales, etc., lo que ponían eran maderas, en la madera ponían al parecer las flores y eso se quemaba. Y quizás ahí, a través del humo, empezaban a consumir. ¿Cómo se llega a estos años aproximados? Porque en esa madera impregnados estaban, y esto está fosilizado, impregnados estaban distintos cannabinoides. Y vieron que el THC, que había una alta presencia del THC, por lo que pudieron pensar los científicos de que al haber alto contenido de THC, las personas estaban utilizando el cannabis con fines psicoactivos. Entonces esa era la forma que al parecer en un principio se tiene el registro de que se utilizaba. Eso respecto a... ¿Sí? Adelante. Sí, tengo otra pregunta, pero no sé si te manejas en el tema. O sea, involucra la cannabis, pero las personas con crisis de pánico, ¿qué pasa? ¿Cuánto consumen pueden o...? Mira, la verdad yo no soy médico. Yo soy ingeniero comercial, no tengo nada que ver con medicina. Mi pareja es psicóloga, ella también es parte de House of Beat. Lo que nosotros hemos podido investigar a través de lo que vemos en las distintas medios que vemos información, tanto a personas que tienen crisis de pánico, ansiedad, etc. Pequeñas cantidades puede ayudar, puede ser beneficioso, pero tenemos que verlo en la práctica. Por ejemplo, si tú sufres de crisis de pánico, podrías probar con microdosis y ver si es que realmente te hace bien o no te hace bien. Si es que no te hace bien, no te vas a morir, en lo absoluto, no vas a quedar traumada, etc. Vas a poder experimentar y ver si es que te da ese relajo que quizás necesitas, si es que te da esa estabilidad que quizás necesitas. Se trata de probar. No te puedo dar una recomendación de decir sí, utiliza y se te van a pasar tus problemas y mañana vas a estar feliz. No, se trata de experimentar. Lo mismo pasa con las diferentes enfermedades que la planta podría ayudar. Se trata de ir viendo qué cantidades, qué variedad, es muy importante, etc. Quizá una índica, una alta en CBD te podría ayudar más, una muy psicoactiva que te deje mentalmente muy más activa, etc. Se trata de experimentar, eso podría ser mi respuesta, a ver si es que realmente te hace bien o no te hace bien. Y siempre insisto con pequeñas cantidades, esa es la clave. De hecho, las personas, referente al tema de las microdosis, aquellas personas que sufren dolores, incluso hay estudios interesantes, personas que sufren dolores han experimentado una reducción del dolor cuando utilizan microdosis, pero un aumento del dolor cuando las dosis son más elevadas. Entonces el tema de la dosificación es súper importante. Probemos la microdosis, vean si es que les sirve, si es que les aportan. Una de esas pueden encontrar ahí realmente una medicina que les pueda ayudar o una colaboración para sentirse mejor. Si acá nadie está hablando de que el cannabis les va a servir para todo ni que les va a cambiar la vida, van a parar con la depresión por las clases, etc. No, en lo absoluto. Pero puede ayudar, siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente, correctamente, e intentando sacarle aquellos beneficios que puede tener, que los tiene. Digamos.
Bueno, más que todo, felicitar en verdad la presentación, la exposición, la dinámica. La verdad yo tenía expectativas altas, pero no pensé que podían como superarlas. De verdad, para mí es un tema que me interesa bastante, a pesar de que yo no consumo, nunca he consumido y de verdad tampoco es como en este momento, claro. Pero me gusta, yo participé de esto porque realmente esa es la única intención, que va a ser profesor en un colegio. Y me interesa porque yo tengo alumnos que van a consumir en un futuro marihuana. Totalmente, la adolescencia. Claro, entonces mi pregunta va a si es que ya he tenido ya contacto con algunos colegios para poder tratar de plantear esta dinámica, cursos ya con enseñanza media o cursos que sean como más de riesgo, por decirlo así, en colegios también en situación de vulnerabilidad, donde claro, el consumo es cada vez más temprano. La verdad es que no hemos tenido ningún contacto, es primera vez que expongo en una universidad o algo por el estilo respecto a este tema. Nuestras únicas intervenciones públicas han sido en el evento que les comenté, que sí había mucha gente de todas las edades, etc. Pero nunca hemos tenido el agrado realmente de estar en situaciones como esta porque, pucha, de verdad es súper interesante poder comunicarle a mucha gente como tú, por ejemplo, que no está cercana a esta planta, poder comunicarles las cosas positivas y negativas que pueda tener. Ojalá nos invitaran en algún momento en un colegio para decirle a los cabros chicos de que quizás sean pacientes y que lo bueno se viene ya quizás más adelante, pero que si lo hacen a temprana edad pueden sufrir consecuencias negativas. De hecho, muchas veces cuando los jóvenes a temprana edad empiezan a utilizar, empiezan problemas con sus familias, los padres obviamente nunca van a querer que los cabros chicos anden fumando. Yo digo mi experiencia personal, muchos problemas de convivencia se dan por empezar a temprana edad. Pueden haber problemas también en el normal desarrollo de sus actividades en el colegio, etc. Pueden acarrear muchos problemas. Lamentablemente, muchos colegios, muchas universidades ven este tema como tabú, ven este tema como que ya no se puede tocar, porque si van y le hablan a los cabros chicos de cosas positivas que puedan tener, van a salir a fumarse un caño. Una vez en nuestro Instagram nos llegó un DM de un chico que tenía 16 o 17 años en Santiago, fue una autoridad de la PDI a hablarles y me comentaba, oye chiquillos, ¿qué opinan de esto? Vino una persona de la PDI y nos dijo que si utilizábamos cannabis más adelante íbamos a estar metidos en la coca, que quizás no íbamos a terminar el colegio, que no íbamos a ir a la universidad, un discurso del miedo. ¿Ustedes creen que la PDI o cualquier institución va a poder persuadir hoy un cabro chico que está más informado que todos nosotros porque tiene acceso a internet, que sabe realmente que el cannabis puede tener cosas positivas, puede tener cosas negativas, etc.? No es la forma intentar educar a través del miedo, a través de que la gente por el miedo no consuma. Entonces, ojalá realmente tuviésemos oportunidades para seguir hablando sobre este tema, dialogando con la gente, un tema súper interesante. Gracias, buenas tardes. Chiquillos, con personalidad, adelante. Y tú, ¿cómo, obviamente, primero darte las gracias y felicitarte? Pues creo que fue una presentación igual súper completa y como con una contextualización igual adecuada a lo que se buscaba. Gracias. Pero tengo una duda en cuanto a la ilegalización o a la penalización de la marihuana en cuanto a la relación, o sea, más que la marihuana, de la planta en sí, del cannabis, y todo lo bueno que trae la planta en sí, no solamente desde el aspecto de consumir la flor, sino que también el aspecto como tú industrial. Como industrial. ¿Cómo afecta eso también en la industria hoy en día de la ropa, de un montón de materiales que yo he escuchado por ahí que de repente la planta puede ser mucho mejor y hasta mucho más barata y más fácil de producir, y eso es como una amenaza para muchas empresas? ¿Cómo es la relación que se da al final con eso? ¿Y si es cierto o si no? No, creo que absolutamente es cierto. El cannabis el cáñamo industrial se puede utilizar para construcción, se puede utilizar para desconectar, se puede utilizar para recuperar suelos contaminados, para la fabricación de ropa, cuerda, papel, etcétera, etcétera. Tiene mucho uso. Y no es que yo me lo esté inventando acá, sino que todos podemos verlo en internet, etcétera. En muchas partes se está utilizando, pero claro, viene una amenaza a aquella empresa que ya está instaurada, que ya está produciendo aquello que el cannabis o el cáñamo, mejor dicho, pudiese reemplazar. Hoy en día no se puede cultivar con esos fines acá en Chile. Entonces sería súper interesante que en el futuro pudiésemos contar con este recurso natural para poder desarrollar materia prima
para poder construir, para ocuparla en los distintos aspectos que necesitamos como sociedad para seguir avanzando, construyendo, etc. Ojalá que pudiese ser así, pero en el aspecto legal hoy en día no es permitido. En Europa sí se cultiva cáñamo industrial que tiene menos de 0,3% de THC y se utiliza, pero tampoco es tan popularizado como hubiese ser o como era en esa época que les comento, a principios de 1900, cuando Chile tenía un potencial estratégico como productor de caña. Imagínense, hubiésemos tenido esa posición hoy en día, quizás estaríamos generando más riqueza, más puestos de trabajo, etc. Eso respecto al cáñamo industrial. También me gustaría mencionar que en cuanto al aspecto industrial de la planta en general, como flor, etc., hay un futuro prometedor porque este tema se está liberalizando. Como les comenté, muchos estados de Estados Unidos va a llegar para acá, vamos a necesitar flores de calidad, vamos a necesitar medicina de calidad, etc. Entonces hay un potencial tremendo, súper interesante, que lo vamos a ver en los próximos años, obviamente, desarrollarse. Sí, y quería comentar nada más que me parece súper interesante esto que tiene tanta utilidad y además comparado con otro tipo de industria tiene mucho menor costo de manufactura y también de agua o otros recursos naturales. Por ejemplo, si ustedes sabían que el algodón es una de las empresas que más agua usa en el mundo y es de lo que estamos todos vistiéndolo en este momento, entonces por ese lado... La industria textil es la segunda o tercera industria más contaminante de todo el planeta. Si nos cambiamos ropa, vamos a comprar como si fuese así desechable. Y el impacto ambiental que estamos generando con eso es muchísimo. Entonces, toda la razón se puede ocupar como un reemplazo para un montón de otras materias primas. Bueno, chiquillos, muchas gracias por...